Hoy quiero hablarte de la importancia de tener una serie de medidores, de indicadores, de puntos de control que te ayuden a saber cómo vas a nivel de ventas. Fíjate que si ya un matemático y un físico como William Thomson Kevin tiene una frase súper famosa que dice que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar, pues ¿quiénes somos nosotros que estamos en el día a día para no tomar, pues aprovechar este conocimiento y sacarlo hacia adelante? Dicho esto, dirás, vale, ¿qué mido, Marta, a nivel de ventas? ¿Qué puedo sacar de información? Bueno, pues no te preocupes porque te voy a dar 10 indicadores claves, la terminología le llamamos 10 KPIs, en las que puedas sacarte esa información que te permita mejorar, tomar decisiones y tener siempre, pues ese margen de maniobra. Y además te voy a decir no solo cuáles son, sino cómo calcularlos y qué tienes que tener en cuenta. Así que si quieres saber cómo puedes medir de manera sencilla y sin volverte loco y sin tener que montar una infraestructura ni un sistema complejo, cómo vas a nivel de ventas, quédate porque entonces este episodio es para ti. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación, ya sea por audio, sea por vídeo, vas a encontrar información que te ayude a vender más, a tener mejores resultados en tu vida personal y en tu vida profesional, porque recuerda que somos lo uno y lo otro. Y te contaba en la introducción que hoy te voy a hablar de los KPIs de ventas, ¿no? De los Key Performance Indicators, de los indicadores claves que tienes que tener en cuenta para saber cómo vas a nivel de ventas. Tienes que tomar medidas, ¿vas bien? ¿Vas mal? ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Dónde puedes tomar acciones? ¿Qué tienes que fomentar? ¿Qué tienes que depurar? Al final, si no tienes información, es muy difícil que sepas dónde tienes que actuar de manera más concreta o dónde tienes un cuello de botella. Y se trata de que estos indicadores se utilicen, como siempre digo, con sentidiño. Son una herramienta de medición, son una herramienta de motivación y ya no solo se trata de saber el indicador, sino con qué frecuencia, y eso lo vas a saber tú mejor que nadie, pero lo iremos viendo a lo largo del episodio, tienes que tomar ese indicador y cuándo tendrías, de alguna manera tomar medidas. Vale, no te preocupes porque aunque te voy a hablar de los 10 indicadores claves, te voy a dejar una infografía, un descargable, para que lo tengas ahí con cómo se calcula y una serie de recomendaciones muy facilito. 1 o 2 páginas, 3 a todo tirar, en el que vas a tener esta información y te la vas a poder descargar de manera gratuita. Y te dejaré todos los enlaces para poder hacerlo en las notas del podcast, porque me parece que esta información es fundamental y soy consciente de que vas escuchando, andando, en coche, en autobús, en metro, y que a veces te gustaría tomar notas. Bueno, pues esto no te preocupes, que ya las notas te las doy yo hechas. Bien, vamos a ver qué es un indicador de ventas. Ya te lo he contado, es un punto de medición y cuáles son esos indicadores de ventas que tendrías que tener en cuenta. Verás, un indicador de ventas, lo que te decía, es una métrica que te va a ayudar a tomar decisiones, a hacer un seguimiento de tu actividad comercial y un seguimiento del rendimiento de tu actividad comercial. Mira que soy muy dada a las analogías y a los símiles, y sin embargo hay algunos que no me terminan de convencer, pero quizás este es el más gráfico, ¿no? Un KPI, fíjate que KPI es Key Performance Indicator, es un indicador de rendimiento clave. Pueden ser de muchas cosas y esto a nivel directivo en muchas compañías se tiene en un cuadro de mandos, en un dashboard donde se ponen ahí todas las métricas fundamentales que hay que medir, ¿no? Entonces, el símil en vez de ponerte ese sería más bien lo que estarías viendo en un marcador de un evento deportivo, ¿no? ¿Cómo va, no?
cuál es el marcador, cómo está yendo. Ese sería el símil más sencillo, la analogía más sencilla de lo que es un KPI de ventas. Pero me gustaría que fuéramos un paso más allá, porque los números están muy bien. Tienes que tener un número para poder compararlo a lo largo del tiempo o para poder comparar situaciones y personas de un lado para otro. Pero es que ese número tiene que tener un contexto y unas circunstancias. Y eso es lo importante de tener el número y el contexto. Ya no es solo la cantidad que te diga ese dato, sino también la calidad de ese dato y la calidad con la que aplicas las medidas que tendrías que hacer en función de ese dato. Pero no me quiero adelantar. Vamos allá con esos 10 indicadores claves que tienes que tener en cuenta a la hora de, hacer un seguimiento de tu actividad comercial y de alguna manera pues poder tomar medidas. Vamos con el primero, es el más obvio y me lo has escuchado hablar un montón de veces, que es el de la tasa de conversión. Bien, ¿cómo calculas la tasa de conversión de clientes potenciales? Porque al final ya sabes que el cliente que te compra es más fácil que vuelva a repetir la compra, pero el cliente potencial le cuesta un poco más, ¿no? Entonces este indicador te dice realmente cómo es tu actividad comercial, cómo eres de bueno, y no me gusta utilizar esta palabra porque la venta no significa que seas bueno o malo, hay muchas cosas por el camino, a la hora de hacer que un cliente potencial se convierta en un cliente real. Y, a ver, es una métrica dura, pero lo cierto es que si no conviertes, no vendes, y si no vendes tenemos un serio problema. Es cierto que hay temporadas en que, por lo que sea, las decisiones se dilatan, pero bueno, para eso tienes otra serie de indicadores, ¿no? Para que puedas ir viendo si esto es puntual, sobre todo cuando estás midiendo a personas, si este indicador por sí solo puede darte información o no puede darte toda la información. Entonces, ¿cómo calculamos, no? Vamos a poner un ejemplo claro de la tasa de conversión, ¿no? Pues tienes 100 leads, 100 oportunidades con clientes potenciales y cierras 20, pues ya tienes un 20% de tasa de conversión. Este es súper fácil de calcular, porque en realidad es medir entre el número total de oportunidades, en este caso estamos hablando del número total de clientes potenciales, de clientes nuevos, el número de oportunidades que se cierran. Esta es la tasa de conversión de clientes potenciales, que son los clientes nuevos. Podrías tener una tasa de conversión de todo, ¿no? Mezclando clientes potenciales y clientes actuales. Así tendrías realmente la tasa de cierre real de tu negocio. ¿Qué pasa? Que generalmente la tasa de conversión de clientes potenciales suele ser más baja que la tasa de conversión de clientes recurrentes, porque como hemos dicho, el que te compra más, el que ya te compra tiende más tendencia a comprar y menos resistencia a tomar la decisión de compra porque ya confía en ti. Bueno, todo esto que hemos visto en otros episodios. Este es el indicador número 1, que es el que te va a dar un poco la tasa de, cómo vas, ¿no? Dependiendo de lo que estés haciendo y que te puedas comparar, si tienes la oportunidad, que las comparaciones siempre hay que hacerlas con mucho cuidado, con otras empresas de tu sector para ver si esa tasa de conversión se acerca a la realidad del mercado o no. Y cuidado, porque cuando comparas tienes que comparar importes en tiempo y en casuística. No te puedes comparar con una gran empresa porque al final no tienes la misma infraestructura, los mismos recursos, ni estás haciendo las mismas campañas. Entonces estarías teniendo un punto de comparación quizás no real porque no estás exactamente comparando peras y peras. ¿Cuál es el segundo KPI, ¿no? El segundo indicador, la segunda métrica que tienes que deberías de tener en cuenta? Es la tasa de retención de clientes, que esto, fíjate, para mí es uno de los indicadores más importantes porque un cliente, como te he dicho, que ya te compra, tiene más tendencia a comprarte. Pero si no sigue comprándote y se va, estás teniendo un problema y tienes que analizar qué hay. Y para mí estos son los indicadores clave, que es cuántos clientes después de haberte comprado la primera vez vuelven a comprarte una segunda vez. Si tu retención es alta, si tu tasa de retención de clientes es muy alta, significa que estás dando un buen servicio, una buena atención y que tus clientes se sienten satisfechos. Si tu tasa de retención es baja, o sea, hay un porcentaje muy bajo de clientes que te han comprado una vez y que vuelven a repetir, ahí estás teniendo un problema. Y fíjate que aquí muchas veces esta tasa de conversión, de retención de clientes, se suele hacer a lo de me compra una vez que algo que se renueva y miro cómo me renuevan. Eso está genial porque estás viendo la tasa de recurrencia de un cliente en una condición concreta, pero a mí me gustaría que fueras un paso más allá y midieses la tasa de retención de clientes cuando
te renuevan algo que ya tienen y cuando le propones algo nuevo, porque te va a dar la idea de si solo te ve en un punto o te ve en todo lo demás. Entonces, como ves, cada tasa, cada KPI, cada métrica puede tener varias interpretaciones, de ahí la belleza de poder, saber para qué, la calidad y la cantidad del dato, ¿no? Como te decía antes. Y no te mueras en el intento, empieza por lo más sencillo y luego puedes ir dando, pues como las derivadas en matemáticas, ¿no? Vas a la segunda derivada, a la tercera derivada, a la cuarta derivada, hasta que al final acabas teniendo el dato más fino que quizás sea el que necesites en un momento determinado. Pero no puedes ir al dato más fino al principio cuando no has medido nunca antes, ¿no? Entonces, si nunca has medido, este es un buen momento para empezar a medir. Ya te digo que son métricas muy sencillas y que a nada que lleves un triste y, como digo yo, cutre Excel de seguimiento de tu actividad comercial, que sí, que además de esto te volveré a dejar el enlace a la plantilla de seguimiento comercial por si no lo tienes ahí, que vayas apuntando todo, más posibilidades tendrás de tener, pues estas métricas, porque si no tienes sobre qué sacar la información, malamente vamos. Verás, este KPI, esta tasa de retención de clientes, quizás es la que tengas que mirar con una frecuencia, sabes que siempre me lío entre mayor o menor, en un periodo de tiempo más corto, así ya no me lío. Es decir, que si tu producto o lo que estás vendiendo se renueva cada 6 meses, lo tendrás que ver cada 6 meses. Si tus clientes a los que ya has vendido algo le estás haciendo propuestas pues cada mes, a lo mejor tienes que mirar esta tasa cada 3 meses. Vas a tener que ser tú quien mejor conoce tu negocio, el que sea capaz de definir cuál es la periodicidad con la que midas esta tasa. Bien, hemos visto tasas en cuanto a un cliente al que contactamos por la vía que sea, la global, que podríamos ver la tasa de retención, aunque en realidad hemos visto 2, pero ya sabes que se pueden sacar muchas más de cada una de ellas. Vale, y ahora hay una tasa que tienes que tener en cuenta, porque todos sabemos que conseguir un cliente no es sencillo, lleva tiempo, lleva inversión de recursos. Si estás hablando de que estás en el mundo digital e inviertes en publicidad, ¿qué te voy a contar de lo que cuesta? Pero sí que hay una métrica, un KPI que para mí es importante también tener en cuenta, y es el coste de adquisición de clientes. Y esto es crítico, porque sobre todo cuando estás en el mundo digital, tienes que saber si en realidad tú estás ganando dinero. Y si estás, en el mundo digital es más fácil de conseguirlo, porque evidentemente si tú estás invirtiendo en publicidad, inviertes 100 y te llegan 100 clientes, pues tienes que ver cuánto te deja cada cliente y tendrías que verlo. Pero si inviertes 100 y de un cliente conseguido solo uno y te ha comprado 20, pues ya tienes ahí que el coste de adquisición de ese cliente ha sido de 100 para un beneficio de 20, ¿no? Tienes que saber en realidad cuánto te cuesta conseguir un nuevo cliente, cuán difícil es conseguir un nuevo cliente, porque esto te va a ayudar a optimizar tu estrategia. Sí que es cierto que cuando no estás en el mundo digital le podrías decir cómo lo haces. Pues esto es muy fácil, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tu fuerza comercial? ¿Cuántas reuniones están teniendo? ¿Cuántas pruebas de concepto, como hablábamos en el episodio anterior, has estado mirando para poder de alguna manera averiguar compran o no compran para poder llevar a tu cliente al cierre? Tienes que calcular todos esos costes. No es sencillo de calcular en el mundo más analógico, más en el B2B. Quizás es mucho más sencillo averiguarlo en el mundo digital, cuando es más directa la relación de inversión, obtención de clientes y beneficio por cada uno de estos clientes. Así que este es un coste que tienes que tener por lo menos una idea aproximada para saber pues por dónde tienes que optimizar tu estrategia, o si tiene sentido que vayas por ahí o no tiene sentido que vayas por esa vía. Bien, vamos con otro KPI, el valor de vida del cliente. ¿Y esto qué significa? Esto te dice cuánto vale un cliente a lo largo del tiempo. Y esto es importante, porque hay veces que, fíjate, si lo unes con el indicador anterior, si te ha costado mucho conseguir ese cliente, pero a lo largo del tiempo ese cliente te deja un beneficio súper alto, pues está claro que al final el costo de adquisición fue muy alto, pero el valor a lo largo de los años de vida de ese cliente compensa con creces el anterior. Así que fíjate cómo lo uno es muy bueno compararlo con lo otro. Si el valor de vida de un cliente a lo largo del tiempo es muy bajo, desde luego lo que tienes que hacer es mejorar tu atención y el seguimiento postventa y la atención postventa, porque significa que los clientes compran una vez y no repiten o no tienden a comprar más cosas, ¿no? Si te fijas, están todos como bastante relacionados. Pero sí que esto es como muy por cliente, ¿no? ¿Cuánto te está dejando tu cliente a lo largo del tiempo? ¿Cuánto te compra
a lo largo de cada año, de cada trimestre, de cada semestre. Esto te va a dar una información de si al final te compras solo una vez, evidentemente depende de tu producto o tu servicio que estás vendiendo, y aunque otros te compran más, este solo uno, tendrás que ver por qué. Si tus clientes haces un cambio, ¿no? Imagínate en tu fuerza comercial y el cliente que antes te compraba mucho, pues de repente te compra menos, pues tendrás que ver qué está pasando ahí, ¿no? Si es por una tendencia, si han cambiado los interlocutores de los dos lados o qué tienes que hacer ahí. Vale, pues esto es otro indicador que tienes que tener en cuenta. En realidad, si te fijas, tienes que tener en cuenta varios de ellos. Otro indicador que te va a ayudar a entender la circunstancia de tu negocio, porque sí que es cierto que, y esto yo lo he visto, ¿no? Cuando entran personas a un sector que no conocen y vienen de un mundo quizás más dinámico, se desesperan y piensan que la fuerza comercial, pues lo bueno, haber estado siempre en este estado, la fuerza comercial no está haciendo su trabajo, y es porque realmente el tiempo promedio de cierre es muy alto. Cuando estás en el ámbito B2C, en el vender en el 1 a 1, la tasa el tiempo promedio de cierre no tendría que ser tan alto, pero cuando estás en el ámbito de vender a empresas, en el negocio entre empresas, el B2B, depende de lo que estés haciendo, quizás ese tiempo de cierre sí que puede ser más alto. Suelen decir que en mayor importe, mayor tiempo, pero lo cierto es que a veces incluso algo más pequeño tarda un montón de tiempo. Y esta tasa sí que es importante tenerla porque te va a dar, bueno, pues oye, una idea de previsión de tesorería, de cuánto tiempo más o menos estás tardando para que puedas hacerte una idea de tu previsión de ingresos en función de tiempo promedio de cierre, para que cuando se acerquen determinados periodos, para que veas si algún cliente se te va de ese promedio de cierre, para que puedas intentar acortarlo haciendo algún tipo de campaña. Al final te da una información muy buena en la que puedes actuar con resultados o no, ya lo veremos, depende de lo que se vaya haciendo, pero por lo menos si no sabes en qué momento actuar, pues imagínate que si al final tu promedio de cierre es de 3 meses y tú estás haciendo a los 2 meses y medio una campaña de descuentos, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, o a lo mejor justo la tasa de promedio de cierre es de 3 meses porque a los 2 y medio haces la campaña, ¿no? Tendrías que probar si antes si no hacías esa campaña a los 2 y medio, a los 2 meses y medio y antes el periodo era de 6, evidentemente lo has acortado, pero si nunca has retrasado esa campaña, a lo mejor resulta que puedes aumentar tu tasa de ventas, tu ingreso por cliente, si no haces esa campaña y la haces después porque podrías atraer otro tipo de clientes. No sé, estas son estrategias que tienes que analizar. Pero lo bueno de tener información es que puedes tomar decisiones. Otro de los KPIs, de las métricas importantes, es el promedio de ingresos por venta, porque eso te va a dar una idea de cuánto estás ganando por cada tipo de venta, teniendo en cuenta que, evidentemente, si tú estás teniendo un ingreso por ventas del 10%, ¿no? El promedio, ¿no? Estamos hablando del porcentaje, te está dejando un margen del 10%, bueno, pues si tú tienes un buen forecast, un buen pipeline que está alimentado con unas buenas probabilidades y puedes calcular, ahí podrías sacar cuál es tu margen de beneficios con esa tasa de cierre estimada, haciendo cálculos y demás. Si tú de repente tienes una tasa, un promedio de cierre del 10 y por lo que sea de repente algunos proyectos se consiguen menos, pues tienes que analizar cuál es la estrategia que se ha seguido ahí, a lo mejor interesaba, ya sabes que los datos siempre tienen un contexto, o si de repente tienes a un comercial que, yo qué sé, no necesita, no te venda un 10, te venda un 12, un 15, un 17. Cuando tú antes pensabas que podías ir al 10, dices, cocho, con esta persona estoy yendo a más. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Lo puedo extrapolar a otro lado? Fíjate que al final cualquier información es útil si le puedes dar valor y contexto. Bien, otra de las tasas que tienes que tener en cuenta, por supuesto, es cuando hemos visto los clientes potenciales, ¿no? Y otra sería la tasa de oportunidades ganadas. Tenías la tasa de conversión de clientes potenciales y el win rate, que se llama, es el total de oportunidades que presentas de todas las oportunidades que presentas en un periodo, es el total de las ganadas entre el total de las presentadas en ese periodo. Que la podrías hacer también, sacar el de oportunidades perdidas y también sacar el de oportunidades que están en el limbo para poder tomar medidas también sobre eso. Si tú tienes también esta tasa de oportunidades ganadas, te va a dar una probabilidad ya no solo sobre clientes potenciales, clientes actuales, sino digo en global, de tu tasa de acierto a nivel de negocio, ¿no? De si tú tienes un forecast de 6 millones o de 10 millones o de 300 millones, que cada empresa es un mundo, y resulta que tu tasa de oportunidades, tu win rate es del 20%, ahí ya tienes un dato. Porque sabes que por probabilidad, efectivamente, luego habrá que ver cómo va, eso es lo que llegas. ¿Ese es tu objetivo al que tienes que llegar o tienes que aumentar tu forecast? Con esto, combinando uno con otro,
vas teniendo, pues posibilidades de sacar mucha más información. Podríamos ver también la velocidad de las ventas, ¿no? Pero eso lo hemos visto con el tiempo promedio de cierre, también la velocidad a la que se cierran por cliente cada una de las ventas. Y luego hay, para cerrar la venta, ¿no? Hemos visto antes cuál es el costo de adquisición de clientes. Vale, eso tiene más lógica quizás aplicarlo, como te decía antes, al mundo digital. Pero también podrías sacar uno que es el número de llamadas o el número de decisiones, de reuniones que tienes que hacer para conseguir cerrar una venta. Y esto es bueno porque a veces te da la idea de cuál es el trabajo que te lleva realmente cerrar una venta, ¿no? Ya sabes que yo siempre digo, tienes que hacer seguimiento hasta que te pongan una orden de alejamiento, pero ¿cuánto es esa orden de alejamiento, no? ¿Cuántas llamadas realmente tienes que hacer para conseguir cerrar una venta? ¿10, 5, 15, 20, 300? ¿Llevas 2 años persiguiendo esta oportunidad? Bueno, pues esto es un número que te da la información de cuánto realmente te ha costado cerrar esa venta, ¿no? Que yo creo que también es importante tenerlo. Y luego también, igual que hemos visto toda la parte de acierto, yo me quedaría siempre también con cuál es esa tasa de abandono del pipeline. Cuánto es esas oportunidades, ¿no? Esos leads, esos clientes que al final nunca se convierten. Nunca, jamás, quiero decir, no es que tarden más o menos, sino que realmente no sabes, no se convierten, ¿no? Y lo bueno de tener esta tasa de abandono del pipeline es saber, del embudo de ventas. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo cuáles son las distintas tapas y etapas del embudo de ventas? Lo ideal de tener esta tasa de abandono es averiguar en qué punto del embudo es cuando se ha abandonado, cuando tu cliente ha abandonado tu embudo, ¿no? Ha abandonado tu forecast, tu pipeline, dependiendo de en qué punto estuviera. Porque eso lo que te va a permitir es, pues ajustar estrategias o saber si te estás dirigiendo al público adecuado, si fue al inicio, si al final, pues no supiste aplicar técnicas de cierre, si estabas en el momento de cierre, si has perdido por precio, si has perdido por solución técnica. Necesitas tener esa tasa de abandono para saber en qué punto del embudo se ha ido y por qué se ha ido. La información sin contexto, como te decía antes, no es nada más que un número, y un número en el mundo de la venta tiene que tener mucho contexto alrededor. Tú puedes tener una persona que está abriendo mercado, que evidentemente le va a costar más tener una tasa de conversión alta, va a tener que hacer mucho más esfuerzo para ese coste de adquisición de clientes, va a tener que hacer mucho más seguimiento, su velocidad de cierre quizás sea más lenta que alguien que está vendiendo a clientes que ya conoce, que tiene un recurrente y que está siempre, pues funcionando con los mismos clientes, que al final ya sabes que hay que combinar las dos cosas por una cuestión de que no se te queme la persona que está vendiendo y por una cuestión de continuidad de negocio. Así que, como te decía, vender es importante. Si no vendes, como te decía antes, la tasa de conversión, está claro que el negocio se va a pique, pero tienes que entender qué hay detrás de cada una de esas ventas, y por eso están esta serie de indicadores que hemos estado viendo en el episodio de hoy. Te animo a que decidas que 2, 3, no te vayas a los 10, empieza por lo más sencillo. Recuerda que vas a tener una hoja en la que te vas a poder descargar todos estos indicadores con una breve descripción para que tú decidas en tu negocio cuál es el que mejor encaja con tu casuística, que los analices y le pongas contexto, que además comuniques, si tienes un equipo de ventas, que estás haciendo ese tipo de mediciones y que vas a hacerlo y lo vas a comentar con ellos, porque como te decía al principio, un KPI te sirve para medir, te sirve para motivar, te sirve para tomar decisiones y te sirve también para saber y pulsar el día a día de tu negocio. Y luego después, si lo quieres poner en un cuadro de mandos, no te preocupes porque hay 1000 opciones para hacerlo. Incluso ahí te puedo echar una mano para ver cómo lo puedes hacer. Así que nada más por hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que medir es importante porque lo que mides lo controlas y lo que lo controlas puedes mejorarlo. Y recuerda que si además te ha gustado este contenido, puedes suscribirte al canal en el que lo estés escuchando, puedes comentar y puedes hacérmelo saber porque estaré encantada de ayudarte a mejorar y ayudarte a vender más y que tú me ayudes a saber qué tipo de contenido es el que más te interesa. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor.
Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.